Bueno, pues esta es la presentación de el proyecto titulado Microtaller sobre violencia de género, qué hacer y con quién acudir, que fue elaborado por Dolores Erandi Castro Martínez de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 y Ana Jessica Martínez Villalba de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Entonces, bueno, para empezar a describir nuestro proyecto, que está relacionado justamente pues con la impartición de un taller para identificar violencias de género y la ruta de atención en la UNAM, pues tenemos que dar un poquito de contexto y en este sentido, pues recordar que sobre todo a finales del 2019, con todas las movilizaciones feministas dentro de la universidad, pues hay una exigencia, digamos, a la institución para revisitar su política de igualdad de género, pero sobre todo, pues hacerla activa, revisar la ruta de atención, el protocolo de atención a la violencia de género, de tal forma que hubiera acciones concretas, pues para atender estas quejas por violencia de género y sobre todo para prevenirla. En ese sentido es que hay programas, sobre todo, que se empiezan a retomar o a fortalecer programas de atención a la violencia de género, como es el programa de personas orientadoras comunitarias, que surge en su segunda versión en 2020, porque la primera versión ya había sido impulsada por la Oficina de la Abogacía General, y entonces, bueno, pues justamente es en el contexto de este programa de personas orientadoras comunitarias que se inserta nuestro proyecto. ¿Cómo llegamos a este tema? Bueno, pues nos dimos cuenta que tanto Erandi como yo justamente estábamos dentro del programa de personas orientadoras y además somos parte ambas de las comisiones internas para la igualdad de género que impulsa la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, y Erandi es parte de la comisión de la Prepa 4 y yo de la ENES Morelia, y asimismo somos personas orientadoras comunitarias. Entonces, bueno, al ver esta coincidencia, decidimos tomar este tema de violencia de género como el hilo conductor de nuestro proyecto. Una de las cosas que hacen tanto las comisiones como las personas orientadoras, entre otras más, es brindar cursos, talleres y actividades en general que tienen que ver con la sensibilización hacia las problemáticas de género. Entonces, bueno, pues ahí es donde pensamos que hacer el ejercicio a través de estas metodologías de gestión ágil de proyectos nos podía, por un lado, dar un producto muy concreto, que era un taller que sí podemos implementar en nuestras entidades, y darnos justamente la experiencia de cómo gestionar estos proyectos a través de las plataformas que nos fueron, digamos, presentadas durante este curso. Entonces, pues justamente lo que hicimos fue pues, el diseño de un taller. Explicó Jessica, el proyecto es el diseño de este microtaller. No hay todavía, como dice ahí, no hay todavía una fecha específica porque forma parte de las tareas que se tienen que hacer dentro del plantel 4 como eh, trabajo de la CINIC y de la persona orientadora comunitaria. Se planea como un microtaller que dure 2 horas porque tenemos que insertarnos en la dinámica del plantel. Los chicos tienen clase cada 50 minutos y no hay toda la disposición por parte de los profesores para que los tengamos tanto tiempo en un aula trabajando y por eso se pensó en máximo 2 horas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que se está planteando? Dar a conocer la ruta que deben seguir las personas que se vean involucradas en situaciones de violencia de género, sobre todo porque en el plantel 4 la presencia de las POC ha sido nula hasta ahora. Soy la primera POC que hay en el plantel y la CINIC también tiene poco tiempo de haberse instaurado en el plantel y el trabajo de ellos ha sido más bien hacia el interior para formarse.
en esta perspectiva de género. Y por eso consideramos que es importante acercar pues, estas bases que está planteando la CINIC a la comunidad de una manera más ágil, ¿no? Y se busca abarcar tanto al sector estudiantil como al académico y el administrativo. ¿No? Objetivos particulares, mostrar específicos casos de violencia. Algunos son ya reales, podríamos decir, y otros fueron creados a partir de lo que se nos mostró en la capacitación como POCs, ¿no? Y que la comunidad se sienta identificada en esos casos como algo que puede suceder de manera cotidiana y quizá ellos no han identificado del todo, ¿no? Y por lo tanto hacerse conscientes de las consecuencias de sufrir esos actos de violencia o de ejercerlos, ¿no? Y darles a conocer la clasificación de los tipos de violencia para que sepan qué es lo que está sucediendo y cómo puede ser tratado o canalizado, ¿no? Las personas facilitadoras tendría que ser obviamente la o las POCs de la entidad y miembros de la CINI que ya tienen cierta formación en género o en la perspectiva de género, que sepan, que conozcan la ruta y las personas con las que se tiene que canalizar a la comunidad. ¿Qué es lo que se planea como actividad previa? Obviamente realizar la convocatoria y la difusión de la actividad. En prepas funciona mucho el uso de carteles, pero en lugares estratégicos donde sabemos que se concentra la mayor cantidad de población, en el caso de los estudiantes, y obviamente personal administrativo en los lugares donde sabemos que asisten todos los días, ¿no? Lugar donde registran entrada y salida o o la oficina administrativa donde les pagan, los lugares donde sabemos que se concentran, en el caso de profesores en la sala o en las firmas, ¿no? La también hay que preparar, obviamente, la papelería y los materiales de apoyo, fotocopiar los casos para entregarlos a los equipos, porque como ya estamos en presencial, hay que trabajar de esta manera, ya con materiales físicos. Y las presentaciones electrónicas o infografías, material gráfico que se puede usar durante el taller, ¿no? Las actividades que se van a realizar están aquí especificadas en el cuadro con tiempos ya establecidos. Hay que, obviamente, dar la bienvenida al taller, hacer la presentación de los facilitadores y los participantes, ubicarlos en el contexto del microtaller, presentando el encuadre y ahí mismo hablarles un poco de la dinámica de cómo va a funcionar el taller para ir a la siguiente etapa, que es la creación de equipos y la asignación de casos. Durante la presentación, bueno, se agiliza este proceso porque durante la presentación se les da una tarjeta de un color con un número y de esa manera ya está asignado el equipo y el caso que van a analizar, ¿no? La siguiente parte ya es directo el trabajo de los talleristas, que lean el caso que les fue asignado, que identifiquen cuáles son los elementos que integran al caso, qué tipo de violencia es la que se está aplicando y qué es cuál sería su reacción o cómo ayudarían o apoyarían o canalizarían a la persona que está en el caso en esta situación, perdón, de violencia de género, ¿no? Una vez que los equipos ya han analizado y reflexionado el caso que les correspondió, continuamos con la siguiente etapa. Podemos subir la 5, que es la plenaria. Ya los equipos van presentando los resultados que obtuvieron durante su análisis. Y en esta parte es importante la figura de los facilitadores del microtaller porque tienen que ir dirigiendo las participaciones de los equipos para que no se desborde el tema o no se desvíe de la identificación y la explicación de la ruta a seguir. ¿No? Una vez que los equipos han presentado sus casos, se retoma lo relevante de lo que han presentado y se explica ya específicamente la ruta a seguir
en el plantel, en la instancia, para que las personas que participen tengan ya una idea clara de a dónde pueden acudir y también presentarles las figuras con las que se pueden apoyar en caso de conocer algún caso de violencia de género, de ser parte de violencia de género, o incluso de si se dan cuenta que ellos mismos están ejerciendo violencia de género, cómo salir de esta situación, ¿no? Y la última parte, el cierre del taller, que incluiría las opiniones de los participantes y la invitación de los facilitadores a que se abran a esta formación en perspectiva de género para lograr esa convivencia armónica que se está buscando que se está buscando con la implementación de estas CINICs y de las personas orientadoras comunitarias, ¿no? Después, ¿qué es lo que esperamos obtener del taller? Obviamente la participación al interior de la discusión del equipo y en la plenaria, que, para que entre todos se pueda crear conciencia de estas situaciones y sus consecuencias. ¿Cómo fuimos construyendo el microtaller? Obviamente utilizamos Slack como primer punto de contacto, Slack y obviamente las grabaciones de las sesiones en las que nos dimos cuenta de las partes en las que coincidíamos, nos mandamos mensajes por Slack. Esta imagen es de uno de los primeros contactos que establecimos para proponer la forma de trabajo. También no nos comunicamos únicamente por Slack, también utilizamos el WhatsApp, tuvimos una reunión por WhatsApp, que es la imagen de la izquierda, y como se dio en estos días también el encuentro 2022 de personas orientadoras comunitarias, tuvimos la oportunidad de tener contacto directo ahí y seguir trabajando en la organización del taller, ¿no? Usamos obviamente también Trello con el listado de las actividades que consideramos que eran necesarias para la elaboración del taller. Logramos la gran mayoría de las actividades que consideramos necesarias, ¿no? El nombre del microtaller, el objetivo, las preguntas que guiarían la discusión, obviamente la elaboración de los casos, el programa del taller, ya la distribución de las actividades, una carta descriptiva del taller que sirve como guía para poder ya ponerlo en práctica y la planificación de la dinámica de los equipos y del análisis de texto y la búsqueda de los materiales de apoyo. Todo eso lo consideramos como hecho, ¿no? Y lo que está pendiente en listas de tareas es porque pues ya se van a realizar en el momento en que se imparta el taller o dependerá de la dependencia o instancia en donde se realice el microtaller. Realmente los productos del proyecto, esta carta descriptiva, que es un documento detallado con las características del microtaller y el programa, ¿no? Cómo se van a ir desarrollando las actividades. El objetivo, título, la fecha, hora y lugar de realización, la duración y los tiempos en los que se va a realizar cada una de las fases del microtaller. Y pues sí, ese fue nuestro trabajo final, en lo particular, y creo que lo comparto con Erandi, pues nos acoplamos muy bien y estas herramientas, a pesar de que ella está en Ciudad de México y yo en Morelia, pues me parece que nos permitió una dinámica adecuada y los productos, pues creo que también fueron importantes en esta semana.